Padre, al Hijo y a su glorioso Espíritu Santo. Aleluya. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Amén, hermanos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de las casas de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Bendito sea el Señor, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y se edificaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salía las estrellas. También dije esto al pueblo cuando uno criado. Hasta ahí nomás se le palmas al Señor, hermano. Oramos por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, porque es bueno, Señor. Gracias por su palabra, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Habla a tu pueblo, habla a mi vida, habla a tu iglesia que has congregado este día para bendecir, Señor amado. Abre la mente, el entendimiento, Señor amado, de cada uno de tu pueblo, de tu iglesia que está en este lugar, Señor. Usted sabe el motivo, la razón por cual ha traído a este lugar, Señor. Permíteme, Padre mío, exponer su palabra, Señor, con sabiduría, con entendimiento, con unción, con respaldo de lo alto, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, su Hijo amado. Señor amado, reprendo todo espíritu contrario al suyo, toda distracción, todo aquello que quiera robarle la bendición a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús hay poder. Amén, aleluya. Dele palma al Señor Dios Todopoderoso, hermano. Bendito sea el Rey. Tome su asiento, hermano, pero alabe al Dios del cielo, al Todopoderoso. No nos van a detener, hermano. Iglesia, ¿cuánto hemos sentido, hermano, ese ataque del enemigo, hermano? ¿Cuánto hemos sentido, hermano, esa lucha, hermano, para levantar esos muros muchas veces, hermano, para buscar la presencia del Señor, hermano? Y usted y yo sabemos que el Señor está levantando muros caídos. Amén, hermano. Usted y yo sabemos que la mano de Dios se está moviendo, hermano. Cuando el hombre se dispone a trabajar en la obra del Señor, cuando el ser humano se pone en las manos de Dios, hermano, usted sabe que hay enemigos nuestros que no les gusta. Amén, hermano. ¿Entiende esto, iglesia? Que hay enemigos nuestros que no quieren que usted y yo levantemos esos muros caídos. Hay enemigos nuestros que están a la expectativa, hermano, ¿qué usted hace con su vida, con su hogar, con sus hijos, con su familia? ¿Cómo usted está buscando al Señor? Mientras el pueblo no se disponía, hermano, no empezaba a levantar muros, no había problema, no había dificultades, no había lucha, todo parecía aparentemente bien, hermano. Pero cuando Nehemías llegó al pueblo y empezó a decirle: oye, los muros de Jerusalén están caídos, y empezaron a trabajar todos unidos, hermano, mire, el diablo, hermano, se les puso en contra, el enemigo se puso en contra, salieron los envidiosos, aquellos celosos, aquellos que le tenían miedo al pueblo de Dios. No pierda de vista eso, hermano. Porque en la palabra de Dios, hermanos, siempre que el enemigo se levantaba contra el pueblo de Dios, era porque tenía miedo del pueblo de Dios. Amén, hermano.
En Egipto, ¿por qué se levantaba Faraón? Porque el pueblo era grande, hermano, en número, porque el pueblo estaba creciendo y él tenía miedo y por eso se levantaba. Los moabitas, ¿por qué se levantaban, hermano, contra aquel pueblo? Porque era grande en número y tenían miedo y temor. De alguna manera el enemigo intúe, hermano, lo que Dios va a hacer en su vida, hermano. Y por eso, antes que usted se haga grande, antes de que usted se fortalezca, antes de que los muros sean levantados, Él va a querer detenerlo. Él va a querer detener todo aquello que edifique tu casa. Todo aquello que edifique su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, Él se va a oponer. Mantenga esto en mente, hermano. ¿Vale? Porque cuando tenemos esto en mente, a usted y a mí no se nos va a hacer cosa extraña que el enemigo se levante en guerra, en pelea contra su casa, contra su vida, contra su familia, hermano. Amén. Usted está claro, usted entiende el por qué la lucha, el por qué el problema, el por qué la dificultad. Porque sus muros, los de su casa, los de su familia, los de sus hijos, los de su matrimonio, están siendo levantados, hermano. Y eso produce, hermano, un celo, un miedo, un temor del enemigo. Y que el Señor lo reprenda esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo, hermano. Pero la iglesia del Señor sigue en marcha. Sigue avanzando, sigue caminando. Nada ni nadie puede detener la obra gloriosa del Señor en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, hermano. Amén, hermano. Entonces, estos tiempos son tiempos decisivos. Estos son tiempos de guerra. Escuche bien. La palabra, yo sé que la palabra dice muchas veces que estemos tranquilos, que Jehová peleará por vosotros. ¿Verdad, hermano? Pero hay veces, hermano, que Dios despierta al pueblo para que vaya a la guerra, para que vaya a la batalla, para que se forme, hermano, para que levante, hermano, espada como lo hacían estos hombres, hermano, para que se ponga en pie de guerra, hermano. Porque decir que Jehová está con nosotros y nosotros demonios cruzados, eso es fácil, ¿verdad? No, tranquilo aquí, no. Hay tiempo que el Señor te manda a la guerra. Hay tiempo que el Señor te va a inquietar al ayuno, a la oración, a la búsqueda, a la intersección. Amén, hermano, porque hay tiempo que el enemigo, mire, siempre de una bendición grande, usted sabe, el enemigo se va a levantar contra nosotros, contra nuestras vidas. A ver yo cómo detengo a a ver qué le pongo en el camino para debilitarlo, para desanimarlo, hermano. Y usted tiene que saber estas artimañas del enemigo para que no caiga en ellas, hermano. Tiene que levantarse en pie de guerra, hermano. Tiene que levantarse, hermano. Estos no son tiempos de agarrar el evangelio así suave, tranquilo, dormido, hermano. El enemigo no anda jugando con nadie. El enemigo no anda jugando con nadie. Ese es feroz, nos odia y nos quiere destruir, hermano. Pero la iglesia, el pueblo, hermano, que ha comprendido, hermano, se pone al pie de guerra, al pie de batalla, hermano, a levantar muros caídos. No importa quién se levante, que el Señor lo reprenda. Tiempo de guerra. Y yo quiero hablarle a David esta noche. Yo quiero hablarle a David esta noche. Que no se duerma, David. Si te duermes, David, vas a pagar caro el no ir a la guerra. Vas a pagar caro el no levantarte en el tiempo de guerra. Esto es tiempo de guerra. Esto es tiempo de batalla. No es tiempo de dormir. No es tiempo de acomodarse. Levántate en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y usted y yo sabemos a qué David me refiero, hermano. Usted y yo sabemos bien que era tiempo de guerra y David decidió quedarse en su casa. David decidió dar las cosas al suave, tranquilo, que otros peleen la batalla, que él como rey estaba supuesto a pelear, hermano. Hay peleas, hay guerras, hay batallas, que a usted que lo quiere el Señor en el campo de batalla, allá como hombre de Dios, como mujer de Dios, es a usted, no es al hermano, no es al esposo, no es a la esposa, es a usted, que Dios lo quiere en la línea de batalla, peleando por su vida, por su familia,
familia, por su casa, por sus hijos, a nadie. Es a usted. Despierta, David, y levántate en el nombre de Jesús. No es tiempo de dormir, tiempos peligrosos, tiempos finales. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene a levantar pueblo que está ahí dispuesto a buscar su rostro, a hacer su voluntad. Por ese pueblo viene el Señor. Levántese, mi amado hermano, el Señor está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros. Agarre fuerza en el Señor, no se acomode, porque vas a pagar caro, David. Si no te levantas, vas a llorar lágrimas de sangre. Levántate ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Agarra fuerza y sigue adelante y no te detenga, que ahí está la victoria, hermano. El enemigo ataca por aquí, lucha por aquí, problemas por aquí. Y el ataque grande del enemigo, usted sabe a dónde es, a la mente. A la mente. A la mente. Tobías, Jensé, ¿qué hacen estos? Lo que estos construyen una zorra les va a dar vuelta. No sirve de nada lo que haces. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Lo que haces no importa. Mentira del diablo. Sí importa delante del Señor. Sí importa delante del Señor. Dios puede aquí hacer cosas grandes con un hombre dispuesto. Con uno dispuesto en la casa, Dios hace cosas grandes. Con una dispuesta en la casa, Dios hace cosas grandes. Con una que se entregue, Dios puede hacer cosas grandes. Con uno que busca el rostro del Señor, ahí empieza el Rey a obrar. Ahí empieza el Rey a obrar, a hacer maravillas, a hacer cosas grandes. Con uno que busca el rostro de Dios, hermano, ahí empieza el Señor. Porque muchas veces el marido no quiere. Otras veces la mujer no quiere, pero con uno que está en pie de guerra, Dios se empieza a glorificar. Con un hijo que busque el rostro del Señor, Dios se empieza a glorificar. Con una madre que busque el rostro del Señor, Dios se empieza a glorificar. Con un padre que busque el rostro del Señor, Dios se empieza a glorificar. Dios hace cosas grandes cuando alguien se dispone y se pone en sus manos, hermano. ¿A quién usó el Señor para despertar a aquel pueblo? A uno, Nehemías. A uno, y empezó, hermano, a darle palabras a aquel pueblo, a animar a aquel pueblo, a darle coordenadas a aquel pueblo, a hablarle, a darle aliento al corazón de aquel pueblo que estaba desvalido, sin fuerza, sin fortaleza, y no hallaba qué hacer, hermano. Con uno que se entrega al Señor, Dios piensa con cosas grandes. Con uno que busca a Dios, Dios empieza a hacer cosas grandes. Yo quiero que esto se grabe en su corazón, hermano, porque muchas veces la esposa no quiere buscar a Dios, hermano. Y otras veces es el marido que no quiere buscar a Dios, sirve de estorbo para que la hermana busque al Señor. Ese vago, ese aragán que no quiere buscar a Dios, muchas veces le sirve de estorbo para que la hermana busque al Señor, hermano. Que el Señor reprenda esos espíritus de mentira, esos espíritus de error, de engaño. Que el Señor reprenda eso, hermano. Y usted se disponga, hermano, a buscar el rostro del Señor. Y si son dos, mucho que mejor, hermano. Amén, hermano, pero mientras tanto ese uno que avance, ese uno que siga adelante, que no se detenga, agarrado de la mano de Jesucristo. Hay victoria que tarde o temprano el Señor le da la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hermano. Porque siempre hay un David por ahí, hermano. Siempre hay un David dormilón que no quiere ir a la guerra. Sí, sea mujer o sea hombre. Siempre hay un David que no quiere buscar el rostro del Señor. Siempre hay uno que quiere acomodarse, agarrar el evangelio suave, así como de costumbre, porque ya sabe mucho, tiene muchos años en el camino. Mentira del diablo, hermano. David era escogido por el Señor, ungido por el Señor, y se descuidó, hermano, y el enemigo hizo estragos en su familia.
Amén, hermano. No. Levántese como hombre de Dios, como mujer de Dios. Agarre fuerza, agarre la espada del Espíritu y no se detenga. Y siga y marche hacia adelante. Porque nada ni nadie puede detener al pueblo, hermano, del Señor. Nada ni nadie. Tiempos de guerras, hermano. Tiempos decisivos, hermano. Tiempo de levantar esos muros caídos, hermano. En el nombre poderoso de Jesucristo. Sí. No venga a mentirle, hermano, a decirle que todo le va a ir bien. Jamás lo hemos hecho aquí, hermano. De decirle que usted todo lo vive de maravillas porque usted es hijo de Dios. No, Dios va a estar con usted, sí. Eso sí es promesa de Dios, hermano. Esa sí es promesa de Dios. Que Dios no lo va a dejar, eso sí es cierto, que es promesa de Dios, hermano. Que Dios no lo va a abandonar, eso es promesa de Dios. Amén, hermano. Pero que vamos a tener lucha. El Señor lo dijo, hermano, que en el mundo tendremos aflicciones, hermano. Que muchas son las soluciones del justo, hermano. Que muchas son las pruebas del justo. Pero también dice que de todas ellas las va a librar el Señor. De todas ellas las librará Jehová, hermano. Mire, no se detenga. Marche, sigue hacia adelante. Agarre fuerza. Mire esos muros caídos. Sean portillos, tápelos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ciérrele las puertas al diablo. Que el diablo no tenga ninguna puerta abierta para entrar. Que el Señor reprenda eso, hermano. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Y por eso vemos tantas dificultades, hermano. Tantas luchas contra la iglesia verdadera del Señor. Digo verdadera, hermano, porque hay un montón que dice que son, pero no son, hermano. No son, ni parecen, ni se miran, ni se comportan como pueblo de Dios. Pero la iglesia verdadera, hermano del Señor, también tiene luchas, tiene dificultades, pero no por desobediente. Amén, hermano. Aleluya. Dele gloria al Señor, hermano. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y quiero mantenerme en esto, hermano. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas y con lanzas y con sus arcos, hermano. Hermano, qué bonito es ver una familia dispuesta, hermano. Qué bonito es ver una mujer, un hombre dispuesto, hermano, sus hijos para hacer la voluntad de Dios. Hermano, eso es glorioso. Eso es algo especial. Lo que tenemos familias aquí enteras, como parejas, esposos, démosle gracias al Señor. Como que usted tiene un hombre, una mujer ahí que camina a la par suya, que la anima a seguir adelante. No tiene ahí un estorbo ahí, hermano. Si un estorbo, que eso es, hermano, darle palmas al Señor. Y que el Señor fortalezca esas vidas, ¿verdad, hermano? Esas vidas que luchan ellos solos, hermano. ¿Verdad? Hablo, obviamente, de su pareja. Pero que Dios está con ellos. Amén. Que Dios les dé fuerza. Que Dios les dé la victoria. Y que de alguna manera Dios trata con ese desobediente que nos quiere buscar a Dios, ¿verdad, hermano? No que le deseemos nada malo, pero es que Dios lo va a traer, hermano. Dios en su amor y en su misericordia, que los meta al fuego si es posible, hermano. Para que vengan al camino del Señor, para que busquen lo bueno, para que se arrepientan de verdad, hermano. Pero yo lo animo a cada hermano, hermana que está esta noche, y tal vez su pareja o su esposo no está con usted. Miren, no se detenga, siga adelante, siga marchando, siga caminando bien. El 14, hermano. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Amén, hermano. Y pelead por vuestro. Mire, deténgase ahí, hermano, un momento. Acordaos del Señor grande y temible. Y usted y yo no podemos olvidar que usted y yo no estamos solos, hermano. Usted no puede olvidar que usted y yo no peleamos con fuerzas nuestras. Que el Dios de la Biblia, que el Todopoderoso está con nosotros, hermano. Mira lo que dice Deuteronomio 10:17, hermano. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas
ni toma cohecho. A ese Dios nosotros le servimos. Ese Dios es el que está con nosotros, hermanos. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Ese es el Dios que está en medio de la iglesia. Ese es el Dios que pelea con nosotros y por nosotros. Ese es el Dios que nos lleva de la mano derecha. Ese es el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, hermano. Y cuando usted entiende eso, hermano, usted se da cuenta que usted no camina solo. Que usted no está solo. Que usted no está solo en esa lucha, en esa prueba. Todos se olvidaron. La familia ni habla, los amigos ni se acuerdan. Pero el Dios de la Biblia, ese sí está con nosotros. Ese sí está con nosotros. No importa quién nos deje, no importa quién lo abandone, su padre, su madre, lo pueden dejar, pero con todo eso el Señor lo va a levantar. El Dios del cielo está con nosotros, grande y temible. Ese es nuestro Dios. Que lo deje quien lo quiera dejar, pero el Dios del cielo no abandona a su pueblo, a sus hijos, hermanos. Y ese Dios es el que está con nosotros. Ese es el Dios que confiamos. Ese es el Dios que nos da la fuerza. Ese es el Dios que nos tiene de pie este día en victoria. Es ese Dios grande y temible que está con nosotros. Ese Dios, hermano, que aún el mar tuvo que retroceder cuando vio la maravilla del Dios viviente. Tuvo que partirse en dos para que el pueblo del Señor siguiera hacia adelante y marchara y no se detuviera, hermano. Ese es nuestro Dios. Grande y temible. Ese es nuestro Dios. Dios temible en gran congregación de los santos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Él está alrededor nuestro. Él está alrededor suyo. Él está alrededor de su casa, de su familia, de sus hijos, de su hogar, de su matrimonio, de esa iglesia verdadera que vive en obediencia, de ese hombre que busca a Dios de verdad, de esa mujer que se ha entregado al Señor a levantar muros caídos. Ahí está el Señor. Ahora, si anda desobediente, haga el favor y compóngase. Amén, hermano. Si anda medio raro, pues enderece el camino también. Amén, hermano. Si anda ahí, porque ¿para qué le voy a mentir yo? Le voy a decir que Dios está con usted y usted es desobediente. No se puede. Se oye bonito, pero no es cierto, hermano. No, es que hay que ver las cosas como son, hermano. Amén. Es que si estamos en obediencia, ahí está Dios, hermano, para la fuerza y la victoria. Si usted se ha dispuesto, se ha puesto en la mano del Señor, hay victoria de parte del Dios eterno. Aleluya. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Bendito el Rey, hermano. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dele palmas al Señor. Ese es el Dios que habla, Dios temible. Dios temible. En batalla, que no ha perdido ninguna. Ninguna batalla. ¿Cuántas batallas ha perdido, hermano? Ninguna. Ninguna. No ha perdido ni la va a perder, hermano. Y ese es el Dios que está con la iglesia, con nosotros. Ese Dios glorioso que nos da la fuerza. Quien pelea por la iglesia verdadera, no importa quién se levante. Porque los demonios se inquietaban tanto. ¿Por qué los demonios se inquietaban tanto? ¿Quién tiene con nosotros a Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Amén, hermano, que ese es nuestro Dios, grande, glorioso, poderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el que está con nosotros, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor. Amén, hermano. Ese es nuestro Dios, y a ese Dios usted y yo servimos. Amén, hermano. Temible en batalla, que no ha perdido ninguna batalla. No temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos.
No tenga miedo delante de ellos. No tenga miedo delante del enemigo. No tengan miedo delante de los espíritus inmundos. Ore, reprende en el nombre poderoso de Jesucristo. No tengan miedo. Si usted está en obediencia, tiene la autoridad del Señor Dios Todopoderoso, la autoridad de la palabra. No tenga miedo de ese problema, de esa dificultad, aún de migración. No tenga miedo. Sea sabio, sí, pero no ande con miedo ni con temores. ¿Y cómo voy a solucionar este problema? ¿Y usted qué se preocupa? Yo siempre les he dicho, si algo está fuera de nuestra mano, dile, no puede hacer usted nada, por eso no se preocupe. Lo que está en sus manos, eso haga, pero lo demás, déjeselo al Señor. Ese familiar que no quiere, usted haga su parte, ore, ayune por él, pero usted no se preocupe. Señor, aquí está este que no quiere, ore por ella, ayune por ella, pero está fuera de sus manos. Sí, descanse en Dios. Descanse en el Señor. Denle palmas a Dios. Aleluya. Y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. ¿A quién le habla, hermano? ¿A quién le habla, iglesia? Más que todo a los varones, a los esposos, a los cabezas de hogar. Pelead por vuestras esposas. Y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras esposas. Amén, hermano. Una responsabilidad grande de los varones. Grande de nosotros los varones. Amén, hermano. Es una responsabilidad, hermano, de nosotros los varones, de ser esa cabeza de la casa, de ser cabeza del hogar, de guiar a nuestra familia por el camino correcto, por el camino bueno. Un pequeño desvío de David pagó toda la familia. Lo digo pequeño, hermano, porque fue horrible eso, hermano. ¿Sí? Fue horrible, un pequeño descuido de David, hermano, que quiso acomodarse, pagó tremendamente, hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, los que estamos aquí dentro de la casa del Señor, los que conocemos la palabra, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Y pelear por vuestros hermanos. Hay gente que no pelea, hermano. Hay gente que no pelea. Y no le hablo de andar peleando con la demás gente, porque para eso son buenos algunos, ¿verdad? Para pelear con los demás son buenos, hermanos. Con cualquiera pelean. Cualquier hermana que ella me ha dormida, no, hombre, la dejan en el piso. No físicamente, pero verbalmente. Cualquier hermanito que venga ahí medio, no, hombre, lo dejan tirado. No crean que lo van a levantar tan fácil. No, el pie le ponen encima. Y no físicamente. Cuidado, cuidado. Pelee usando las armas de nuestra milicia. Amén, hermano, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso use usted. Vaya al ayuno, congréguese, ayune, hermano, ore. Esas son las armas que nuestro Dios nos ha dejado. Sométase al Señor. Sométase al Señor, sométase a la palabra y hay victoria. Someteos pues a Dios, dice la Biblia, hermano. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Si no hay sometimiento, ni espere que el diablo se va a ir. ¿Me está escuchando, hermano? Escuche bien, porque así dice la Biblia, hermano. Sí, si no hay sometimiento, ese diablo no se va para ningún lado. Se siente cómodo, tranquilo ahí, hermano. ¿Ah? Casa bien limpia. Casa bien limpia, hermano, y ordenada, pero vacía. Pero vacía. Y así hay muchos, hermanos, limpios, ordenaditos, vacíos, hermanos. Vacíos, vacíos. No hay presencia del Señor, no hay búsqueda del Señor. Y esas son puertas abiertas para el enemigo. Ay, ¿verdad, hermano? Así dice la Biblia. Hay gente que no peca, se guarda un poco por ahí para el Señor, ¿no?
pero no está seco. Está seco. El espíritu inmundo se va, anda por lugares secos, baños de reposo, regresa a la casa donde salí. Dice, que salió, lo sacaron a patada, fue. Amén, hermano. ¿Cómo que salí? No, lo sacó el Señor. El Señor lo sacó, hermano, una patada le puso el Señor, le sacó para afuera. Nada que salir, no, él no quería irse. Pero él dice, voy a regresar a mi casa, y volviendo, dice, encuentra la casa adornada y vacía. Hay cristianos, hermanos, que usted los ve, buen estilo de vida, pero están vacíos, hermano. Y a eso el Señor los llama de muchas maneras tibios, hermano. Los llama tibios, hermano. O aquellos que han dejado su primer amor, han dado la pasión por el Señor, la búsqueda, la llenura del Espíritu Santo del Señor. Hermano, tenemos que irnos al pie de guerra y buscar la presencia del Señor, la fuerza del Espíritu Santo, que eso es lo que nos hace fuertes a nosotros en Dios. Eso es lo que nos da la victoria, lo que nos permite que los muros sean levantados en la presencia de Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que a usted se le quede esto, hermano, porque hay gente que, pues, tranquilos ahí, no matan ni una mosca, pero están vacíos. Tranquilo, ustedes no los ven allá peleando ni en pecado, pero están vacíos. Lo que le estoy diciendo, mediten eso. Es palabra de Dios, es Biblia. No se deje llevar porque no. Busque la presencia de Dios, busque la llenura del Espíritu Santo, busque el fuego de Dios. Busque sentir a Dios en su vida. Y el día que usted no sienta nada, preocúpese. Preocúpese, a lo mejor está como David, dando la vuelta nada más ahí en el terrado, y no ha buscado la presencia del Señor, y no ha buscado ese fuego glorioso del Espíritu Santo. Pero este día, mi amado hermano, usted escucha palabras, reacciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántese y párese al pie de guerra en el nombre poderoso de Jesucristo. Agarre fuerzas en el Señor, hermano. Levante esos muros caídos. ¿Cuánto tiempo, cuántos años el diablo lo ha estado destruyendo, burlándose de usted, riéndose de su casa, de su familia, de sus hijos? Levántese pie de guerra. Agarre la espada del Espíritu. Agarre fuerza. Levántese en el nombre poderoso de Jesucristo. Agarre fuerza, mi amado. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, porque hay gente que no entiende que el enemigo lo está destruyendo. Hay gente que no se da cuenta que es el diablo que lo está destruyendo la vida. Pero cuando uno entiende estas cosas, reacciona. Busca al Señor, busca solución, y lo único que puede dar la solución se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único que da la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Hay que darse cuenta, hermano, entender estas cosas y actuar con sabiduría. Porque la ignorancia espiritual es terrible. Aleluya. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Usted sabe que yo les hablo mucho del ataque a la mente, de los dardos de fuego. Estos hombres recibieron tantos ataques a la mente, hermano, para que desistieran de hacer la obra de Dios, para que no levantaran los muros caídos. Fueron vituperiados, menospreciados, humillados por los enemigos, hermano. Usted tiene que estar atento a esto, trayendo cautivo
todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, a la obediencia de la cruz, a la obediencia de la palabra. Usted no puede dejar que el enemigo le mine la mente, hermano, de que usted no puede, de que usted está vencido, que no hay remedio para la casa, para el hogar, para la familia, para el matrimonio. Deseche eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese es el diablo queriéndote detener, y que el Señor lo reprenda esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo. Vencieron eso y se dieron cuenta: este es el diablo. Le dijeron a Nehemías: oye, reunámoslos. Y otros hasta profecías mentirosas sacaron. Cuidado con eso. Profecías mentirosas. Jehová me ha hablado y me ha dicho esto. Reunámoslos en el templo. Dios se lo reveló que era mentira. Dios se lo reveló que no venía de parte del Señor, hermano. Guardemos nuestra mente y nuestro corazón de esas mentiras del diablo, que quieren aparentar como si fueran de Dios y no son de Dios. Amén. Deseche eso en el nombre poderoso de Jesucristo. La profecía más segura es la palabra de Dios. Amén, hermano. Y los demás, pues, hay que poner a prueba. Tampoco la desechamos, ¿verdad, hermano? Pero estos hombres, hermanos, ¿verdad?, recibieron un ataque tremendo a la mente de este pueblo, hermano. Burlas tremendas, hermano. Y en medio de esto, recibieron un ataque económico. Ataque al dinero. Ataque al trabajo. Usted se da cuenta, hermano, cuando usted se dispone a hacer la obra del Señor, cómo se levanta el diablo. Y usted sabe que nosotros pues amamos a Dios, pero también necesitamos esa bendición también, hermano. Y el enemigo muchas veces nos ataca por ahí para minar nuestra mente. Ahora que buscas a Dios, ni trabajo tenés, ¿verdad? Ahora que buscas al Señor, no, hombre, hasta te van a correr el trabajo. Un día te da trabajo nada más. Mentira del diablo. Créale al Señor. Dios para bendecirte es un momento, hermano. Dios para abrirte puertas es un momento, hermano. El Dios nuestro, Él es el dueño de todo, hermano. Él sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Él la conoce. Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Él borró la deuda de este pueblo en un momento. En un momento. Ese es nuestro Dios, que tiene cuidado de nosotros, hermanos. En medio de las luchas, de las dificultades, de la búsqueda del Señor, como lo estamos haciendo en estos 21 días, el diablo se levanta, pero que el Señor Jesucristo lo reprienda. El Señor reprienda todos esos demonios que te han hecho la guerra en el nombre poderoso de Jesucristo, y que retrocedan en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre, hay poder en Jesucristo. No se detenga, seamos fieles a Dios, fieles a la palabra. No importa la murmura, no importa que digan: no, tú eres exagerado. Mentira del diablo. Es que ustedes son religiosos. Mentira del diablo. Creemos en la palabra, creemos en la verdad, creemos en lo que está escrito. Le creemos que servimos a un Dios que es santo, 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 3 veces santo. Eso creemos y eso vivimos con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Que los digan religiosos, a nosotros no nos importa. Nos importa agradar a Dios y a su palabra. Eso nos interesa a nosotros, hacer la voluntad de Dios, hermano. Que el Señor reprenda a los espíritus del diablo, hermano, que no quieren someterse a la palabra. Quieren inventar su propia forma de vida, su propio evangelio. Eso no existe, eso no existe. Lo que no se apega a la Biblia, mire, eso Dios no lo aprueba y no lo acepta el Señor, hermano. Dios quiere un pueblo que ame su palabra y ame su verdad. Aleluya. Entonces ese ataque a la mente, hermano, está diseñado para debilitarte. Para debilitarte esta noche. Esta noche, hermano. Esos pensamientos que te han atacado, en el nombre poderoso de Jesucristo, tráigalos a la presencia de Dios. Porque hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en Jesucristo. Nadie ni nadie nos va a detener, porque Dios está en medio nuestro. Porque Jesucristo pelea por nosotros. Porque el Rey de Gloria está en medio de su pueblo. Porque el Rey eterno, hermano, nos lleva de la mano derecha.
A ese Dios todo pensamiento hoy cae cautivo, viene cautivo a la obediencia de la palabra, a la obediencia de Jesucristo, a la obediencia de la cruz. Todo aquello que te está deteniendo cae por tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder. Créale al Señor, créale a la Biblia, créale a la verdad del Evangelio. No se deje minar por el enemigo. Que el Señor lo reprenda, que el Señor reprenda. Si estos hombres se hubieran dejado minar por los ataques a la mente, no hubieran levantado nada. Nada. Pero ellos le creyeron más al Señor, acordados del Señor fuerte y temible. Acordado del Señor, ten memoria, no te olvides de tu Dios, de tu Salvador. Él ha estado con nosotros, Él está contigo, no lo olvides. En esa lucha, en esa prueba, en esa dificultad, no te olvides que ahí está el Señor en medio nuestro. Claro, claro, sí que ahora estamos buscando al Señor, ¿verdad? Ahora sí eres cristiano. Cuando vivíamos aquí evangelio de mentira no pasaba nada, ¿verdad, hermano? No, pues el diablo tenía la garra, aquí iba a pasar nada. Ahora que por misericordia del Señor hemos huido, hermano, que el Señor nos ha rescatado, ¿verdad? Y que el Señor lo reprende, hermano. Somos propiedad de Jesucristo. Somos propiedad de Jesucristo, hermano. A Él le pertenecemos, de Él somos. Propiedad de Él somos, hermano. Y el diablo, el enemigo, no tiene parte ni suerte en nuestra vida, en nuestra familia. No tiene parte ni suerte en nuestros hijos. No tiene parte ni suerte. Son propiedad de Jesucristo. Amén, hermano. A ese Dios nosotros servimos. No lo van a detener, no por fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo del Señor. Ahora no olvide, venga la batalla. Venga la batalla. No se quede expectante ahí, tranquilo, cómodo, relajado. Sí, no, venga. Métase a la batalla. Varón, mañana empezamos. Hermano varón, mañana empezamos nosotros. Amén, hermano. Ya estuvieron los jóvenes, ya estuvieron las hermanas. Que Dios los bendiga grandemente. Pero ahora vamos nosotros, los varones, hermanos. Amén, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si hay una hembra guerrera, pues que se meta también, hermano. Amén, hermano. Si hay una hembra que se meta también. Pero mañana empezamos nosotros con ese ayuno. Amén, hermano. Así que métase a la batalla. No se quede dormido ahí. Que peleen aquellos. No, vamos a pelear nosotros, hermano. Sí, y vamos a tener la victoria en el nombre del Señor. Sí, va a haber victoria en el nombre del Señor. Es que hay victoria en Jesucristo, hermano. Hay victoria en Jesucristo. Y por eso que el diablo anda enojado. Que el Señor lo reprenda. El Señor Jesucristo reprende todo espíritu inmundo, todo demonio que nos hace la guerra. Esta iglesia sigue en marcha y sigue trabajando. Amén, hermano. No, que con una estamos construyendo y con la otra, mire, hermano, con la espada en la mano. Ahí están los hermanitos trabajando, mire. Han estado trabajando. Amén, hermano. Ayer trabajando. Ahí mismo y en el evangelismo, repartiendo tratados. Cubrimos Grand Prairie, cubrimos Irving, cubrimos Arlington. La iglesia sigue trabajando. La iglesia sigue en marcha. La iglesia no se va a detener. Amén, hermano. No hay arma forjada que va a detener la iglesia gloriosa de Jesucristo. Póngase al pie de guerra. No se quede ahí expectando. Agarre fuerzas en el Señor. Es que ahí está la victoria, hermano. No se quede cómodo, hermano. Usted sabe, no se quede cómodo. Levántese, agarre fuerzas y se siente ahí como medio de vilón ahí. Pues dígale al Señor: Señor, yo no tengo fuerza, ni ganas tengo de ir a la iglesia mañana. Dígalo, confiéselo. Yo vengo delante de ti para que me des fuerzas, para que me fortalezcas. Amén, hermano. Y ahí es donde está la victoria. Un hombre que se humilla delante de Dios alcanza misericordia, hermano. Alcanza fuerza. Una mujer que le diga: Señor, yo no aguanto, pero hoy vengo delante de ti a pedirte que me multiplique las fuerzas. El Señor lo hace.
Porque una cosa hemos aprendido, hermano, que aquí no es con fuerzas humanas. Sendas antiguas lo tiene claro. Amén, hermano. Aquí es con la fuerza de lo alto, con el poder del Espíritu Santo del Señor. Amén. No que yo puedo, que yo sé, usted no, nada. Nada. Aquí es el Señor, es el grande. Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy. Él es el que nos tiene de pie y en victoria. Es el Rey eterno. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Ese reloj como que va muy rápido, hermano. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Amén, hermano. ¿Cuánto pedimos esta noche eso, hermano? Amén, hermano. ¿Cuánto pedimos eso esta noche, hermano? Nuestro Dios eterno. En ese nombre que es sobre todo nombre. Todo consejo, todo plan, toda artimaña, toda malicia contra nosotros, que caiga en el nombre de Jesucristo. Que el Señor lo desbarate en el nombre poderoso de Jesucristo. Usted no sabe cuántos demonios han estado ahí planeando a ver cómo detengo a este. A ver cómo yo desanimo a esta para que nos siga adelante. Que el Señor desbarate todo plan, toda artimaña de Satanás en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda debilidad espiritual cae en el nombre poderoso de Jesucristo. Y usted reciba fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, su Hijo amado, hermano. Sí, que el Señor desbarate todo plan. Yo voy a ir terminando, hermano. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase aquí enfrente.